empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Bases neurocognitivas del liderazgo. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico especialista en medicina del trabajo y neurociencias aplicadas a los accidentes de trabajo, médico especialista en gerencia de organizaciones, coach internacional. Doctor Butrón, muy pero muy buenos días y bienvenido. Bueno, Wilmer, gracias. Muy buenos días a todos los que nos están presentes y están conectados, y un saludo muy especial y gracias a la alta gerencia de Positiva por tener otra oportunidad de estar con ustedes. Vamos a continuar. Bueno, la vida debe ser una continua educación, es una fortaleza importante para generar el cambio tanto de nosotros como de las organizaciones. Y vamos a pasar a unas 3 preguntas. Wilmer, por favor, para ver cómo está la parte inicial con respecto a las bases neurocognitivas del liderazgo, que es nuestra conferencia de hoy, en el conocimiento y la comunidad que tenemos de neuroseguridad y prevención de riesgos laborales. Continúa, por favor, Wilmer. Claro que sí, doctor Butrón, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra primera pregunta: ¿la toma de decisiones y empatía son procesos neurocognitivos que aportan al liderazgo? Esto es A, falso, o B, verdadero. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador le aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, un 5% de respuesta. B, verdadero, un 95%. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. El modelo bidimensional de las emociones tiene dos variables y son arousal y valencia. Esto es A, falso, o B, verdadero. Igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta.
A falso, un 39% de respuesta. B verdadero, un 61%. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra tercera pregunta, ¿la teoría de la mente es capacidad de inferir pensamientos, emociones y predecir la conducta de los demás? Igualmente, esto es A falso o B verdadero. 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A falso, un 28% de respuesta. B verdadero, un 72%. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por participar en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el doctor Butrón. Gracias, Wilmer. Pasamos entonces a la base neurocognitiva del liderazgo. Este es el temario, los 6 puntos que daremos en esta jornada de la mañana. Primero vamos a definir, para hablar de base neurocognitiva del neuroliderazgo o del liderazgo, tenemos que ver qué es el autoliderazgo. Segundo, qué es el neuroliderazgo moderno. Tercero, cómo las neurociencias aplica los procesos neurocognitivos aplicados al liderazgo. Cuarto, las funciones ejecutivas superiores y la toma de decisiones en el liderazgo. Quinto, cómo el líder hace la parte de la experiencia afectiva y las emociones en el liderazgo. Y 6, cómo el líder realiza y debe realizar la cognición social y el liderazgo. Antes, me gusta esta definición de Christopher Neck. Él es americano, es uno de los gurús de la parte del liderazgo, y él define qué es el autoliderazgo. En su evolución histórica hay muchas definiciones de autoliderazgo, pero quizás esta es una de las que más me gusta porque se acerca a lo que nosotros estamos proyectando en lo que refiere a la neuroseguridad y al neuroliderazgo. El autoliderazgo, dice él, es un proceso a través del cual las personas se influencian a sí mismas para lograr una automotivación necesaria para desempeñarse y comportarse de manera deseada. Fíjense que él, la definición de autoliderazgo, nos habla de un proceso en el cual se influencian. La palabra liderazgo en sí, en su esencia y su significado es influenciar. El líder influencia a los liderados, a la demás gente. Entonces, cuando nos autolideramos, nos tenemos que influenciar nosotros mismos para lograr lo que llamamos la automotivación. Entonces, ¿cuál es el componente neurobiológico de la automotivación? Es un neurotransmisor muy importante que el 20%, en este caso la dopamina, se secreta en el tegmental ventral, en una parte del cerebro, y ese 20% del cerebro llega al núcleo accumbens, ahí donde está el depósito de dopamina y que es el neurotransmisor de la, diríamos nosotros, del placer, de la recompensa, de la motivación. Entonces, nos habla Christopher Neck, desde ese punto de vista, hay que lograr automotivación, o sea, hay que tener dopamina para recompensarte y tener esa parte de placer de hacer las actividades para llegar a la meta. Entonces, esa automotivación, esa dopamina, desde el punto de vista neurobiológico, va a ser necesaria para el desempeño y comportarse de la manera que yo emocionalmente deseo, o sea, cuál es mi intención, mi deseo. Esta es la definición que más nos gusta en su evolución histórica. Pero nosotros, en nuestro modelo Brain Safety, es la seguridad basada en la gestión del cerebro-mente, que es nuestra, como decimos, nuestra doctrina, nuestros postulados. Tenemos que decir que la seguridad es una batalla de decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Recuerden que esas decisiones, el 95% estamos en automático. Solamente un 5% son decisiones conscientes tomadas por la corteza prefrontal, como lo señalo yo en el dedito, o el dedito, esa corteza prefrontal es la que toma las decisiones de tipo consciente. Esas decisiones las estamos tomando ¿para qué? Por si estamos en espacios confinados, por si estamos
en trabajo en altura, en riesgo eléctrico, en trabajo en caliente, como pasó ayer, precisamente hubo 2 muertos, más de 4 heridos aquí en la región de Caldas, por una explosión de un tanque comprimido de acetileno en un proceso de soldadura de una empresa metalmecánica. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué hubo esa explosión del tanque de acetileno? Si sabemos que ese es un proceso crítico, ¿cierto? Es un proceso crítico porque el tanque de acetileno es un gas que puede en determinados momentos, si toma una mala decisión, puede explotar, como explotó ayer, y nos ocasionó 2 vidas, accidentes fatales y más de 4 heridos, y la destrucción de la empresa. Entonces, esas decisiones las estamos tomando todos los días cuando hacemos, en este caso, en el de ayer en Caldas, en un municipio cerca de Medellín, son decisiones que estaba tomando la gente que estaba, tanto los oficiales de soldadura como los ayudantes de soldadura, para prevenir esos errores humanos. O sea, ayer se presentó ese error humano, que los errores pueden ser de naturaleza humana, del cerebro-mente de la persona, o el mismo sistema, la organización, es la que nos induce el error. Entonces, eso así definimos nosotros en nuestro modelo, que es la seguridad. Pero entonces, bueno, ese es el componente de cómo definimos la seguridad, pero desde el punto de vista del neurobiológico, como estábamos hablando en México recientemente, definimos la seguridad no es la ausencia de accidente de trabajo, sino es una capacidad del cerebro-mente de tener funciones cerebrales superiores. Estoy seguro que si ayer en esta empresa de Caldas los trabajadores tuvieran esa capacidad, esas funciones cerebrales superiores, ejemplo, una de las funciones cerebrales superiores es la toma de decisiones a nivel consciente, porque estamos haciendo una tarea crítica. Eso es parte de la seguridad, porque es que la seguridad es innata. El hombre desde que nace, él trata de estar seguro. Entonces definimos que la seguridad no es la ausencia, sino es la capacidad de las funciones cerebrales superiores. Ahora, ¿dónde están esas funciones? Están en la corteza prefrontal. Ejemplo, la toma de decisiones es una función cerebral superior. El control inhibitorio, quiere decir, el evitar una decisión que yo sepa que con mi proceso de cerebro-mente y con lo que yo tengo guardado en mi conocimiento y en mis habilidades, puedo decir, no lo hago, ese es un control inhibitorio. Como también es la flexibilidad cognitiva, como también es la regulación de mis emociones. Por lo menos en nuestras investigaciones nos dimos cuenta que el estrés es la cuarta causa básica, el estrés es la cuarta causa básica de accidentes de trabajo en una investigación que nosotros hicimos en más de 1.500 accidentes mortales y graves que investigamos con los ingenieros. Apareció el estrés. Entonces, ¿por qué aparece el estrés? Porque no hay una regulación de esas emociones, como veremos más adelante en las teorías bidimensionales. Entonces, como estamos ahora en liderazgo, las neurociencias aporta, así como está aportando a la educación, así como está aportando a la toma de decisiones en el premio Nobel que gana Kahneman y que lo están utilizando mucho la Banca Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, a los ejecutivos para que ellos tomen decisiones financieras. Las neurociencias, así como está aportando a la educación en la toma de decisiones financieras, que es parte de lo que Kahneman gana el premio Nobel en los años iniciando los 2000, también aporta la neurociencia al liderazgo, ¿cierto? Y esta es una definición mía donde yo en el modelo Brain Safety decimos que el neuroliderazgo es el estudio de ese cerebro-mente y de los procesos neurocognitivos para tomar una decisión eficaz y creativa con regulación emocional, de acuerdo al contexto y así evitar errores en la consecución de la meta. Aquí lo que queremos decir es que el líder tiene que tener unos procesos neurocognitivos, que estos procesos neurocognitivos, ejemplo, la toma de decisiones es un proceso, la atención, el sistema atencional es un proceso neurocognitivo. Ayer veíamos un video que nos pasaba en los diferentes grupos que estábamos y me mostraban un video de un conductor de carretera, de estos termoquín que pasan en la carretera, no sé si era Colombia o otro país, México, Perú, Chile, y el tipo al lado, manejando, al lado llevaba el celular de él.
Entonces él iba viendo como especie de una novela y está la filmación que todo el mundo se pregunta, pero ¿cómo una persona que lleva 40, 50 pasajeros está pendiente de la cartera y está pendiente del celular viendo como especie de una novela o viendo una película? Entonces uno se pregunta, ese proceso atencional es un proceso neurocognitivo. Y nosotros aquí en Colombia, y no solamente en Colombia, en Washington, en la siniestralidad vial sabemos, y en Europa, que el 65% de los accidentes en siniestros viales, o más del 60%, es un proceso de atención, de distracción. Y también lo vimos acá en los actos inseguros, las causas inmediatas, que el proceso neurocognitivo, la atención, o sea, no prestar atención a las condiciones del piso o distraerse, fue una parte importante de los actos inseguros. Entonces, el neuroliderazgo es eso, el estudio del cerebro, de esos procesos neurocognitivos, como veremos ahora, como la atención, la memoria, la toma de decisiones, el control inhibitorio, la regulación emocional, ser flexible cognitivamente en el entorno, porque las condiciones de trabajo van cambiando, para tomar decisiones en automático o decisiones no automáticas. Pero esas decisiones siempre tienen que ser con regulación emocional. No pueden ser con estrés, no pueden ser con aburrimiento, ¿cierto? Y obviamente el cerebro-mente es la unidad menor con el cuerpo. El cerebro-mente le manda la orden al cuerpo para que el cuerpo se mueva. Y esto es sí la unidad menor. Pero la unidad mayor es cuando ese cerebro-mente y el cuerpo están dentro del contexto, ¿sí? Entonces, esa es la unidad mayor. Y cuando tomamos decisiones certeras, de acuerdo a los parámetros o de acuerdo a las normas, evitamos los errores. Porque ¿qué es el error? El error es una desviación de un estándar, ¿sí? Y así conseguimos las metas, porque el líder, esa diferencia del jefe, que el líder consigue metas. Ejemplo, una meta de 0 daño. Ahí ven ustedes dos estructuras importantes. Miren ustedes la amígdala, que está en la parte límbica. El cerebro límbico es el cerebro de emociones. La amígdala, lo he dicho en las diferentes anteriores conferencias que he hecho en forma virtual y presencial, que la amígdala es la fábrica de emociones. Ahí es donde se fabrica el miedo, la ira, la tristeza. Pero cuando ya se baja un poquito, aparece la alegría, la emoción, la motivación. Y esa amígdala manda unas redes nerviosas hacia la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, como ustedes la ven ahí, es el CEO del cerebro. Ese es el CEO. O sea, el que toma las decisiones. El que toma las decisiones y controla esa amígdala, porque si esa amígdala está con miedo, es lo que hace la corteza es la va a través de unas redes neuronales, la va disminuyendo ese disparo de las neuronas, y esa corteza prefrontal lo que hace es disminuirla, esa hiperactividad que en determinado momento puede tener miedo o la ira, ¿ok? Y la va controlando. Entonces, ese es el juego que tenemos cuando hay un cerebro emocional que Mann le habla el segundo cerebro, y el tercer cerebro es lo que piensa y el otro es lo que siente, ¿cierto? La mitad es la que fabrica la emoción. Entonces, la corteza lo que hace es de regular esa mitad. En este orden de ideas, la toma de decisiones es importante del neurolíder con el equipo. Entonces, el neurolíder moderno debe estar tomando decisiones diarias, tanto en consciente como en no consciente, ¿cierto? ¿Para qué? Para resolver problemas. Estas decisiones son obviamente con el cerebro-mente y está adaptado a ese entorno que yo le decía a usted, que es el entorno que es la unidad mayor, ¿sí? Cerebro-mente y cuerpo, unidad menor sobre el entorno es la unidad mayor, porque los entornos van cambiando, las condiciones van cambiando. Ese entorno es cultural, es social, y en ese entorno tú tienes que ir, el líder, motivando, influenciando e inspirando a sus colaboradores con regulación emocional para facilitar el cambio en este nuevo orden mundial. Entonces, lo que nosotros queremos es influenciar, inspirar, motivar el líder a los liderados para potenciar personas, porque nosotros lo que queremos es potenciar personas. En las organizaciones hay mucho talento, lo que tenemos es que conducirlo, comprenderlo, la parte emocional, y potenciarlo. Ahora, ¿con qué fin la vamos a potenciar? Con el fin de generar el cambio. ¿Y cuál es el cambio? El cambio organizacional, que en el caso nuestro, que estamos hablando de seguridad, es el cambio de cultura en seguridad. ¿Ok? En este orden de ideas, entonces hablamos de la fórmula del cerebro productivo. Cuando me dices, pero entonces,
¿dónde está la fórmula? Entonces yo le digo, bueno, está el cerebro en este iceberg y lo que está afuera es el comportamiento, que es la seguridad basada en comportamiento. Precisamente salgo para México la otra semana y hay todo un seminario de 8 horas y ellos van a hablar de seguridad basada en comportamiento y en otra sala van a hablar de seguridad basada en valores. La seguridad basada en comportamiento nos trae herramientas buenas, porque nosotros somos, la primera barrera es controlar la máquina, la segunda barrera es controlar las tareas, los procedimientos. Por lo menos en el caso de ayer, la investigación nos dirá por qué explotó el tanque de acetileno y generó 2 fatalidades y más de 4 o 5 heridos y destruyó la empresa. Entonces, esa investigación es la que va a decir qué pasó con los equipos, qué pasó con el tanque comprimido de acetileno, ¿cierto? ¿Qué pasó con las tareas? Los muchachos, el oficial o el ayudante conocían la tarea. ¿Y qué pasó con el comportamiento de ellos en esa área? ¿Dónde estuvo el error, o sea, el acto inseguro o la causa inmediata y después cuál fue la causa básica? Entonces, la seguridad en comportamiento es la tercera barrera. Nosotros en Brain Safety colocamos otra barrera que es el cerebro-mente. Entonces, cuando nosotros maduramos cultura, ¿qué es cultura? Lo que está debajo del iceberg, ¿cierto? Y así la definimos nosotros, la cultura. Entonces, el iceberg, el comportamiento es lo que veo. Ese es el comportamiento. Yo estoy observando los muchachos de ayer cuando explotó el tanque de acetileno. Y yo estoy seguro que esas conductas inseguras de ese tanque de acetileno se tenía que haber venido dando de hace tiempo. Eso o fue casual, es posible, pero es posible que para que se genere esa fatalidad ha tenido que haber 600 incidentes y más de 30.000 conductas inseguras que por X o Y motivo no las observaron. Entonces el comportamiento es lo que yo observo, pero debajo de ese comportamiento, y eso es donde entran las neurociencias, hay emoción y hay pensamiento de quién, de ese trabajador que estaba ayer en esa empresa de metalmecánica o de maquinaria pesada, y hay trabajadores con pensamiento y emociones. Ahora, entonces, la neurociencia que estudia, la neurociencia es lo que está debajo, y ella hace una transición entre la psicología conductual, que es la psicología de comportamiento, y la neurociencia como tal. Entonces, la neurociencia estudia toda la parte cognitiva, cómo generamos el conocimiento en el día a día. Entonces, la fórmula del cerebro productivo, ¿qué es? Pensamientos que están debajo del iceberg, eso yo no lo veo. Las emociones que están debajo del iceberg tampoco lo veo. Yo lo que veo es el comportamiento que esa masa de témpano que está ahí, que el Titanic se estrella, es lo que estoy viendo. Pero abajo hay una serie de emociones, de pensamiento que no la veo, pero que la puedo evidenciar ¿cómo? Con los mapeos cerebrales, con algunos registros de las ondas neuronales, y esto ya lo podemos hacer desde hace más o menos 5 años. Si me hubieran invitado hace 5 años, no pudiera estar hablando de esta parte de las neurociencias con su evidencia, y que hoy en día lo utiliza la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ayer por lo menos hubo 3 muertes en un estado de Estados Unidos de 3 futbolistas universitarios de otra persona que estaba en la universidad. Entonces, la Corte Suprema, para imputar a esta persona, ya está utilizando el mapeo cerebral. O sea, el psiquiatra dice, ¿es imputable o no es imputable? ¿Es un psicótico o es un esquizofrénico? ¿Ok? El psiquiatra lo puede decir en la conversación estructurada de esa consulta psiquiátrica, pero ya la Corte Suprema y los psiquiatras están utilizando el mapeo de las neuronas de esa persona que mató ayer los 3 futbolistas en la región de los Estados Unidos, dentro de una universidad de 25.000 estudiantes, porque la Corte Suprema busca la evidencia, y la evidencia está aquí en el mapeo. O sea, el cerebro, como ustedes lo ven, es un globo. Ese cerebro es un globo de electricidad. Y yo lo que hago es que los ingenieros de hardware y software me diseñan el software para yo registrar los electrodos cuando los coloco, y él lo que llega es un registro eléctrico. Yo con esos registros eléctricos y con ciertas pruebas de tipo o rol de funciones neurocognitivas, veo cómo procesa él, cómo regula su emoción, cómo procesa los problemas. Entonces, conclusión, la fórmula del cerebro productivo es lo que está bajo pensamiento, emociones. Cuando tenemos un pensamiento positivo, más una emoción positiva, ejemplo, alegría, entusiasmo, más un comportamiento positivo, sumo esas 3 variables y nos va a dar un desempeño positivo o un rendimiento positivo. Pero cuando yo tengo un pensamiento negativo, ejemplo, no puedo, o sea, es un pensamiento negativo, no puedo trabajar en altura. ¿Por qué? Porque me da miedo.
Eso es un pensamiento negativo, es una agorafobia. Y cuando yo tengo una emoción negativa, ejemplo, tengo a mi hijo en cuidados intensivos. Esa es una emoción negativa porque tengo miedo de que mi hijo se muera. Entonces hay una emoción negativa. Obviamente me puede generar un comportamiento negativo y eso va a ser un desempeño, un rendimiento negativo, y ahí es donde se presenta el error. En este orden de ideas tenemos en el modelo nuestro unos procesos neurocognitivos que están debajo del iceberg acá. Estos procesos neurocognitivos, ya se lo dije, ejemplo, la atención es un proceso neurocognitivo, las emociones, la regulación emocional es un proceso cognitivo, cómo guardo la información, cómo proceso, cómo percibo el peligro. En el caso de ayer, ellos habían percibido el peligro del tanque de acetileno, el problema fue de la válvula, o el problema fue de mala manipulación, o se cayó el cilindro y salió disparado y explotó. Entonces, esos procesos, ¿sí? El neurocognitivo de la atención, de la memoria, de saber la tarea de ese cilindro de acetileno, ¿sí? De la atención, de la memoria, de la toma de decisiones, de la regulación de esa emoción. O sea, el trabajador que cometió el error ayer, ¿cómo estaba emocionalmente? ¿Sí? O de pronto, ¿cómo estaba su cerebro? ¿Estaba con alcohol, con drogas? ¿Sí? Con drogas psicoactivas. Entonces, esa parte emocional se va a alterar y se va a alterar el pensamiento. Entonces, lo que queremos es que hay unos procesos neurocognitivos debajo de la iceberg y eso es lo que estudia la neurociencia. Y tenemos la evidencia, bueno, yo soy médico, pero he venido trabajando con los ingenieros hace más de 30, 35 años en campo. Y ella aprendió con los ingenieros cómo se hace la intervención en campo. Por eso hablamos de la primera barrera, la máquina, la segunda barrera, la tercera barrera, que es el comportamiento, y la cuarta barrera, que es lo que estamos proponiendo nosotros, que lo hemos propuesto en más de 14 países, ¿cierto? Entonces, esos procesos neurocognitivos, nosotros como médicos lo podemos medir, ahí lo podemos medir a través de una onda cerebral. Y eso es lo que genera el comportamiento, que es la psicología conductual, y el comportamiento del desempeño, que es el error, que es una desviación de estándar. Pero para hablar de procesos neurocognitivo hay 4 sistemas del cerebro-mente que son más importantes. Esta parte límbica, que es lo que Marlean habla, el cerebro límbico está formado por la amígdala, la que fabrica las emociones, el hipocampo, que es la rojita, el hipocampo, que es forma de hipocampo porque tiene forma de caballito de mar, ahí donde se guarda la memoria, ahí donde se guardan los recuerdos. Por eso nosotros decimos, y estamos hablando mucho, yo salgo para México la otra semana y vamos a presentar todo. Tenemos un stand donde vamos a presentar la realidad virtual inmersa. ¿Por qué? Porque es que la realidad virtual inmersa son estímulos que te llegan al cerebro. Y esos estímulos que te llegan al cerebro, que son luz, sonido, parte áptica, o sea, el tacto, cuando tú tienes los comandos y vas subiendo con esas gafas que tú tienes, que es los Axel, sí, que son las gafas, perdón, son las gafas, los óculos, sí, de realidad virtual, los Axel son los electrodos que pongo en el cerebro. Entonces, cuando coloco esas gafas, ¿qué recibo? Estímulos. Y esos estímulos llegan a las neuronas y hacen que me generen dopamina porque estoy viendo lo que yo estoy viendo. Y si yo pongo a mi hijito que está enseñando conmigo y me despide, papi, te espero para jugar, eso me entusiasma, me motiva porque está mi hijito en el óculo que estoy viendo y le estoy enseñando trabajo en altura. Entonces, esa amígdala que fabrica emociones la estoy impulsando con la realidad virtual y estoy guardando en una memoria a corto plazo que está aquí en el azulito, el lóbulo prefrontal, guardo toda esa información a corto plazo y después la mando al hipocampo, que es la memoria a largo plazo. Entonces, la instrucción, los procedimientos, la enseñanza, tiene que tener motivación, tiene que tener dopamina, tiene que tener curiosidad, o sea, tiene que tener emoción para después prestar atención. Entonces yo presto atención, proceso neurocognitivo, si yo genero emoción, si genero curiosidad a través de la amígdala, y eso lo que hace es guardarle la memoria a corto plazo y después a largo plazo en el hipocampo. Entonces, miente el cerebro límbico, las 4 estructuras importantes, la amígdala, el hipocampo donde guardo, y si la guardo con emoción, es mucho mejor. Por eso yo estoy seguro que si a ustedes les pregunto qué trajes tenían vestido cuando estaban graduando o cuando se casaron hace 20, 30 o 35 años, o cómo fue el proceso de enamoramiento de su esposa o de su novia hace 3, 4 años, estoy seguro que usted lo conoce, porque eso fue con emoción. Y el núcleo accumbens es el centro de la recompensa. Nosotros somos seres emocionales que racionalizamos, como dice el doctor Damasio, y nos genera marcadores somáticos, nos marca el cuerpo de emoción y los guardamos ahí. Nosotros no somos seres racionales
que tenemos emociones. No, somos seres emocionales que racionalizamos y nosotros las decisiones las tomamos en el núcleo accumbens con esa estructura importante que es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que se produce en otra parte y se guarda en el núcleo accumbens y de ahí la manda al lóbulo prefrontal. Entonces, conclusión. Los 4 sistemas son amígdala, hipocampo y núcleo accumbens que guarda la dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Y nosotros vamos a tomar decisiones con base en el placer. Entonces, esas son las 3 estructuras y la cuarta es el lóbulo prefrontal CPF, que es el que toma la decisión, que es el que conduce, es el CEO, es el gerente del cerebro, el que piensa, ¿cierto? En este orden de ideas, cuando hablamos de procesos neurocognitivo, hoy tenemos 6 procesos por neurocognitivo del liderazgo. Miren que traigo la dopamina que se produce en el área tegmental ventral, el 20% de la dopamina del cerebro se produce en el tegmental ventral y la manda al núcleo accumbens, que es el centro de la recompensa. Ahí es donde está la dopamina. Y la dopamina la manda a la corteza prefrontal para darle la orden para que se mueva la corteza prefrontal y mande la orden para mover al cuerpo y lo mueve con motivación, con emoción. Entonces, los procesos neurocognitivos son toma de decisiones, flexibilidad cognitiva, la parte de las emociones que salen y la regulación emocional. Y el 4, el 5 y el 6 son unas neuronas descubiertas por Rizzolatti, que son las neuronas espejo, para estudiar parte de la pregunta, la teoría de la mente, ¿cierto? Hoy en día se habla en Oxford, en Gran Bretaña, son los más estudiosos de la teoría de la mente y de la empatía, sobre todo en niños autistas. O sea, nosotros hemos podido estudiar la teoría de la mente y la empatía en los niños autistas en las investigaciones que está haciendo Oxford. Y por eso sabemos que los niños autistas, en la parte de la condición social es importante porque tienen su propio mundo, ¿sí? Y tienen otras características cognitivas interesantes. Esto es para que ustedes vean las 3 partes del cerebro de la corteza prefrontal, del CEO. Entonces hay una parte dorsolateral que esa parte es más racional, esa es la que toma decisiones. Y ahí es donde se guarda la memoria a corto plazo. ¿Qué es la memoria a corto plazo? Si yo tengo un trabajador ahora que le voy a hacer una inducción, un entrenamiento, yo le tengo que hacer un entrenamiento lo más emocional posible, ya se lo dije. Si se lo puedo hacer con realidad virtual sería lo estupendo. Y hoy en día la realidad virtual para mí va a ser el futuro del aprendizaje del futuro, el aprendizaje lúdico, el aprendizaje con dopamina. Entonces, en ese dorsolateral está la toma de decisiones y la memoria de trabajo. Parte importante en la génesis del cero daño, o sea, que no se presente cero daño. Pero tenemos un proceso órbito frontal. El órbito frontal, la órbita es donde está el ojo. Quiere decir que en la frente y cerca al ojo está esa estructura que es el número 10. No le presten atención a los números, esas son áreas de Broca que nosotros vamos identificando. Y en esa parte orbitofrontal es la parte cuando le mandan la información de todos los estímulos, se lo mandan al orbitofrontal y al orbitofrontal es más emocional porque le mandan todas las emociones y el orbitofrontal es el que dice cómo te comportas de acuerdo a esa emoción. Ejemplo, cuando estamos en una fiesta, tú llegas a una fiesta y tú te comportas de acuerdo al ambiente y al contexto. Recuerden que le dije unidad menor, cuerpo, mente, cerebro, y unidad mayor con el contexto. Entonces el orbitofrontal es el que te dice cómo comportarte socialmente. Entonces, esta parte orbitofrontal es la segunda parte junto con el dorsolateral. Y la tercera es la medial. La medial para nosotros es como el cerebro molar, donde están los valores. Y ahí donde está la parte de la motivación. Debajo del 24, que es un área de Broca, todo esto es medial, 24-32, debajo del 24 está eso blanco, y eso es el cingulado. O sea, la parte, perdón, el 24, esa parte es el cingulado. Entonces, el cingulado juega una parte importante porque es el centro del error. O sea, ese es el centro de la motivación. Entonces, fíjense que el dorsolateral toma la decisión racional. El órbito frontal llegan todos los estímulos y él dice la forma de comportarse socialmente y emocionalmente hablando. Y el medial es el centro de la motivación y es el centro de la intención del deseo y nosotros tomamos decisiones con emoción. Ahorita lo vamos a ver cómo lo tomamos. Entonces, conclusión, las emociones, no hay emociones buenas o malas, sino hay emociones positivas o negativas. Emociones positivas, toda emoción tiene un componente bidimensional, uno que es el valencia, otro que es la arousal, ahorita lo vamos a ver. Pero, ejemplo, una emoción positiva, la alegría, el amor, la atracción, el entusiasmo, el interés, el placer, la esperanza, la intranquilidad, el deseo, la gratitud, satisfacción. Y emociones las dividimos en negativas. Entonces, si nosotros tenemos un eje de las X, entonces tenemos hacia la derecha emociones positivas, hacia la izquierda emociones negativas. Entonces, emociones negativas como cuál? La envidia, la frustración, la vergüenza, el odio, la apatía, el rencor, el aburrimiento, la impotencia, la tristeza, la ira y la miedo.
Nosotros tenemos 6 emociones básicas, que esto lo descubre Paul Ekman en la tribu, se va por allá en Nueva Zelanda, en la tribu de Papúa Guinea, y él descubre que hay unas 6 emociones básicas innatas, la descubre en la cultura de las tribus de Papúa Guinea, que nunca había tenido contacto con la modernidad. Y ella lo que descubre que son unas emociones básicas, una positiva como la alegría, ¿sí? Y otras negativas como el miedo, la ira y la tristeza. Y unas que están en el cero, o sea que son neutras como la sorpresa y asco. Él dice, y por la hace los estudios de las fascias de los 55 músculos de esas tribus y encuentra con esas fascias las 6 emociones básicas. Y a partir de ahí salen las emociones secundarias. Esas emociones secundarias son emociones culturales de acuerdo a la cultura de todo el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, las otras salen de esas emociones primarias, algo parecido a los colores primarios, amarillo, azul y rojo, y después va saliendo la combinación del amarillo con el rojo, sale el naranja, del rojo con el azul sale el violeta y del otro sale el verde. Así más o menos pasa con las emociones. Esas 6 básicas van saliendo y han salido más de 120 emociones como ustedes ven ahí. Hay 2 emociones que son básicas, universales, ¿cierto? Que es la alegría, el amor y el miedo. Entonces, cuando decimos el miedo es malo, no, por eso no hablamos de emociones. El miedo, necesitamos el miedo para poder movernos. Entonces hay miedos que son buenos. Entonces, por eso hablamos de emociones positivas y negativas. ¿Cómo tomamos decisiones? La primera fase para tomar decisiones llegan los estímulos. Estos estímulos visuales, ustedes ahora mismo me están viendo por acá, por la pantalla, me están escuchando. Hay un estímulo auditivo que llega a su tímpano, a su cadena huesecilla, un estímulo visual que llega a sus neuronas de conos y bastones. Me están viendo, me están escuchando. Los que están escribiendo o tomando o manejando el computador tienen un estímulo táctil, y los que estamos tomando un cafecito tenemos un estímulo de gusto, y los que estamos aquí en mi oficina, por lo menos tengo un ambientador, lavanda, tengo un olfato. Entonces esos estímulos llegan, son estímulos sensoriales, y entonces registramos la información, pero también tenemos unos estímulos internos que no son sensoriales, por lo menos interoceptivos, por lo menos los estímulos del intestino, ¿sí? Son interoceptivos. Entonces nosotros registramos todos esos estímulos y los llevamos a esa parte azulito del cerebro, que es la parte de la corteza, y después llega la ínsula, y donde la ínsula derecha, en este caso la información se hace consciente, y digo, siento, y ahí es cuando digo, estoy enamorado, soy consciente que estoy enamorado. Entonces ahí, esa primera fase para tomar decisión es lo que llamamos la conciencia de la emoción. La segunda fase, toda esa información interoceptiva, los sentidos externos, llega al órbito frontal. ¿Y el órbito frontal qué hace? Si a la derecha, si hay alegría, entusiasmo, son conductas de aproximación. Pero si hay miedo, ira y tristeza, evito. Entonces el cerebro siempre se va a aproximar a las conductas de la recompensa, donde está la alegría, donde está la dopamina, y va a tratar de evitar lo que es miedo, lo que es ira y tristeza, o sea, las emociones negativas. Entonces, de acuerdo a la valencia y a la arousal, ya les voy a decir dónde está la valencia y la arousal. O sea, la valencia es, tiramos un eje en la sequía hacia la derecha, valencia positiva, alegría. Hacia la izquierda, miedo y tristeza. Pero ahora tiramos un eje de la Y toda la mitad, y ahí vemos la activación de la neurona, o sea, cómo se despolariza la neurona. Como yo les dije que la neurona es una actividad eléctrica, entonces ahí entra sodio, potasio, y una neurona con otra, a través de la sinapsis, le manda la corriente eléctrica, sale sodio, potasio y libera el neurotransmisor. Ejemplo, dopamina. Se libera. Entonces, para que tú motives, un trabajador tiene que tener dopamina. Ahora, el problema es, ¿quién libera la dopamina? El neurolíder. Le enseñamos técnicas para liberar dopamina, ¿cierto? Porque cuando a mí me preguntan dónde está un trabajador, el enfoque neurobiologicista, decimos que tiene que tener dopamina para que no se accidente. Entonces, de acuerdo a la valencia, ojo, positiva y arousal, si está hacia arriba, está más entusiasmo, más alerta. Si está hacia abajo, está menos excitado. Esa actividad es simpática, automática. Hacia arriba nos excitamos, y si llegamos mucho, ejemplo, nosotros ahora estamos a 14 a 21 ciclos por segundo, estamos en beta, son ondas beta. Los niños están en alfa, de 7 a 14. Por eso tú ves que los niños aprenden y preguntan, porque son las mejores ondas, son las ondas de la idea, de la que decía Einstein, que eran las que le salían a él a las 3 de la mañana cuando se iba a dormir, porque cuando tú te vas a dormir de beta, que estamos ahora, pasas a alfa y después a tita delta, ¿cierto? Que son 3 ciclos por segundo del sueño profundo, porque el cerebro no descansa. Y cuando estamos estresados, estamos en gamma.
Entonces, conclusión, de acuerdo a la valencia, ¿sí? Valencia, que es positiva, y el arousal que está activado, se toman decisiones, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos unos marcadores somáticos en el cuerpo, eso lo dice Damasio, él le hace el libro El error de Descartes, él nos habla de los marcadores somáticos y tomamos decisiones todos los días para resolver problemas. Conclusión, la toma de decisiones está en una fase 1, llegan todos los estímulos al órbito frontal, ahí está el órbito frontal, y le dan 3 opciones al órbito frontal para que el dorso lateral, que es, estas son las 3 áreas, mire que aquí está fase 1, el órbito frontal, fase 2, el dorso lateral, y la fase 3 es el medial. Entonces, las 3 áreas de esa corteza prefrontal le mandan los estímulos al órbito frontal, tiene 3 opciones, el dorso lateral, ¿cuál escoge? La escoge la que tiene valencia positiva y arousal activado. Y en la fase 3, esa parte ventromedial es el centro del error, es el que dice, me equivoqué. ¿Y qué decisión toma el dorso lateral? Miren que toma la verde, la que tiene un arousal activado y que sea una valencia positiva, por eso está en verde. Si la valencia es negativa, no toma esa decisión, porque hay miedo y la tristeza. Sí, y la opción 3 también es negativa, entonces va a tomar la verde. Y eso queda ya dentro del proceso cognitivo como un aprendizaje, guardamos la información en los sistemas de memoria. Bueno, pasemos dentro del proceso cognitivo, ya vimos cómo tomamos decisiones, vamos a ver la parte de emociones. En la experiencia afectiva, el neurolíder tiene emociones. Nosotros, el cerebro está cambiado para dar significado. Y de acuerdo a ese entorno, yo interpreto la realidad. Entonces, fíjense, nosotros tenemos emociones permanentemente, damos significado y de acuerdo a ese contexto, decimos lo que estamos en la realidad, ¿cierto? Y tenemos experiencias afectivas. Entonces, la teoría bidimensional, ¿qué nos habla? Nos habla, ya se lo dije, la valencia positiva agradable y la valencia negativa hacia la izquierda. Y arriba, activado, la neurona se activa, está exaltado, va subiendo entusiasta, excitado, alerta, pero si está con una valencia negativa ya está estresado. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener valencia positiva y está activado para estar en alerta y estar entusiasta, motivado. Entonces, fíjense, esos 4 cuadrantes son lo que llamamos los estados, que nosotros decimos, necesitamos 5 estados para que el trabajador o se accidente o no se accidente. Entonces, fíjense ustedes acá tenemos cómo expresamos esa experiencia afectiva y cómo guardamos la información cognitiva en los sistemas de memoria. La experiencia afectiva la tenemos con personas, las que estamos liderando en el día a día, en el centro de producción, ¿sí? En los procesos de logística, etcétera. La tenemos con objetos y situaciones. Entonces, la valencia, miren, negativa o positiva. La positiva es de placer, es alegría, entusiasmo. La negativa, ira, es displacer. Pero el sistema de activación, de excitación, eso es lo que llamamos arousal. Entonces, tenemos 2 variables, valencia y arousal, es cuando se activa la neurona y cuando se activa demasiado, entramos en estrés, estamos muy excitados, estamos en cama. Pero cuando va bajando, calma, aburrido, decimos que estamos en burnout, fuera. Y cuando está muy excitado, burnout, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos unas ondas cerebrales que nos dicen, si estamos en esa tensión de esa onda cerebral, está por el gamma, estamos en burnout, estresados. Y es parte de la génesis del accidente de trabajo, como lo dio en nuestras 1520 accidentes mortales. O sea, más o menos el 11% de los accidentes mortales o graves se presentaron porque estaban en estrés. Pero hay otros que se presentaron más o menos un 10% porque estaban en fatiga. O sea, tenían microsueños, se dormían. ¿Por qué? Porque estaban aburridos, estaban calmados, estaban cansados y entonces se presenta el microsueño en la carretera. ¿Sí? Entonces está bajo. Bueno, esto entonces para que vean los 5 estados. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? Si estamos estresados, nerviosos o enfadados, tenemos una valencia negativa y una parte activada. Pero si estamos tristes, ahí estamos en burnout. Si estamos tristes, deprimidos, inactivos, aburridos, estamos en burnout, que es el trabajador que tú ves, pero está aburrido. No tiene ganas de hacer nada. Ese trabajador está desconectado con la misión y la visión de la empresa. Entonces, porque tiene un arousal bajo y una valencia negativa. El otro tiene una valencia negativa y un arousal alto. Entonces, el otro que está relajado, calmado, está quieto, tiene una valencia positiva, pero arousal está bajo, ¿cierto? Entonces, el otro tiene valencia negativa, arousal negativo. El otro tiene valencia negativa, el estrés y arousal alto.
¿Dónde tiene que estar el trabajador? Con una valencia positiva y un arousal activado, pero no activado que esté en un nivel de alerta y que esté feliz, exaltado, entusiasta, entonces alerta, motivado. Cuando está en estrés, se accidenta. Cuando está en fatiga, se accidenta, o está muy calmado, muy aburrido, se accidenta. Entonces, decimos que tiene que estar en el cuadrante superior derecho. Esta es la parte del otro proceso neurocognitivo, que es la cognición social. Entonces, la cognición social está en parte de las neuronas espejo, es la teoría de la mente y la empatía. ¿Qué es la teoría de la mente? Hoy en día Oxford, en las últimas investigaciones en niños autistas, que esto partimos de la patología, ¿cierto? La patología mental, en niños autistas se ha hecho todo el estudio de la cognición social, de cómo se relacionan ellos con su mundo y por qué ellos están en su propio mundo, pero tienen otros procesos neurocognitivos, como por lo menos la memoria. Entonces, un niño autista se puede aprender 1.000.000, coger un directorio telefónico de 100.000 números telefónicos y se lo aprenden. Entonces, fíjense que a ellos les falta cognición social, pero tienen un proceso de memoria que hacen que ellos en su propio mundo tengan una supermemoria. Pero la teoría de la mente nos dice que es la capacidad de inferir pensamiento. Y esto es lo que tiene que hacer el neurolíder. Es una capacidad de desarrollo, de inferir los pensamientos del liderado, de inferir las emociones, como así también explicar y predecir la conducta de los otros. Y esto es lo que llamamos la teoría de la mente. En ese orden de ideas, el principio neurobiológico, la teoría de la mente, lo descubre Giacomo Rizzolatti. Él era un neurocientífico de la Universidad de Parma, italiano, que estaba con ese miquito a las 3 de la mañana y él le sacó la lengua al miquito. Él estaba investigando la relación peripersonal y extrapersonal de los monos, de los chimpancés, ¿sí? Y entonces él se dio cuenta cuando le sacó la lengua a las 3 de la mañana, porque las hipótesis del espacio peripersonal y extrapersonal no estaban dando los resultados. Le saca a las 3 de la mañana en forma accidental la lengua y el miquito le saca la lengua. Después él dice, se está burlando de mí, le sigue sacando la lengua, él sigue sacando la lengua. Y después los otros miquitos que están en las jaulas siguen sacando la lengua y llama al amigo investigador y le dice, ven acá, ¿qué está pasando? Y el amigo dice, vamos a investigar qué está pasando. Y ahí descubre las famosas neuronas espejo. Este es el artículo científico, porque la neurociencia, hay más de 15.000 papers, pueden estar a PubMed de los Estados Unidos o allá en Europa, y hay muchos papers en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Alemania investigando neurociencia en todo este campo, la condición social de las neuronas espejo. Entonces, las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan cuando se ejecuta una acción y cuando yo observo ejecutar o ustedes observan ejecutar esa acción o se tiene una representación mental de la misma. Ejemplo, si yo hago así bostezo, se están activando mis neuronas espejo, pero ustedes que me están viendo ejecutando esa acción y ustedes están observando esa acción, tienen esa representación mental y les dan ganas de bostezar. ¿Por qué? Porque se activaron las neuronas espejo de lo que yo estoy haciendo, de mi activación. Esa es la teoría de la mente. Entonces, las neuronas espejo, esta parte neurobiológica, deducir lo que los demás piensan, sienten o hacen, es posible gracias a la activación de las neuronas espejo, que están especializadas en comprender no solo la conducta de los demás, sino cómo se sienten los demás. Son capaces estas neuronas de reflejar aspectos emocionales porque están conectados con la parte límbica y la mitad. Conclusión, para nosotros, en nuestro postulado, en nuestra doctrina, sabemos que para que haya un liderazgo visible, que hoy en día hablamos mucho, las empresas del sector minero, de Australia, de Europa, de Estados Unidos, hablan mucho del liderazgo visible, ¿sí? Del liderazgo genuino, auténtico, y para que no haya un liderazgo visible, yo tengo que inspirar, yo tengo que influenciar, yo tengo que motivar. Tiene que activar las neuronas espejo de ellos y de los demás. Y hay que, lo que hablo, decirlo con ejemplo. Y esto tengo que activar mis neuronas espejo y después el proceso de empatía, desarrollar la neurona espejo de los demás. Entonces, ¿qué es la empatía? Es otro proceso neurocognitivo. Estamos hablando del proceso neurocognitivo del líder. Y entonces, es un proceso neurocognitivo por el cual comprendemos intelectualmente y experimentamos el estado emocional de la otra persona sabiendo que no es nuestro y que el factor determinante es la otra persona, estableciendo luego procesos de control emocional. Conclusión, la empatía no es ponerte en los zapatos de otro como es lo que nosotros vemos en los diferentes cursos. No, la empatía tiene más de 8 definiciones científicas en la neurociencia. Pero cuando a mí me preguntan, ¿el líder hoy en día en este nuevo orden mundial tiene que ser empático? Sí, pero es una empatía tipo cognitiva, más no empatía afectiva. Entonces, la empatía cognitiva, ahí lo dice, cuando comprendemos intelectualmente lo que la otra persona está haciendo,
está pensando, pero yo trato de ayudarlo. Por eso el neurolíder tiene que potenciar las personas para generar el cambio, ¿cierto? El neurolíder tiene que potenciar esas personas para generar el cambio. Eso es lo que es el neurolíder. Porque si tú estás pensando en ti, en potenciarte tú, no estás haciendo equipo. Y hoy en día el neuroliderazgo es la resolución de problemas. Eso se hace con el equipo. Y por eso hablamos de cultura interdependiente. Entonces, cuando hablamos de esa parte intelectual, hablamos de empatía cognitiva. La empatía afectiva es cuando yo veo al otro y me pongo a ayudar con el otro. Y tenemos contagio emocional cuando me pongo a reír de ese contagio, tenemos simpatía. Cuando yo me conecto químicamente con otra persona, dicen que somos simpáticos, ¿cierto? Entonces, son áreas del cerebro. Bueno, esta es la parte yo creo que se lo he presentado en otras webinars de acá de virtuales, pero esta es la cuarta barrera que nosotros presentamos, porque lo que hablamos de la tercera barrera es seguridad en comportamiento. Nosotros hablamos de cuarta barrera es la madurez de la cultura de seguridad, pero con el cerebro en mente a través de un agente de cambio que es el líder. El líder tiene que activar su cerebro en mente y hablamos de una cultura reptiliana, segunda cultura límbica, tercera cultura del córtex, activamos la corteza prefrontal y es cuando activamos la corteza prefrontal, las neuronas las activamos, los disparos neuronales funcionan, las funciones ejecutivas superiores, la cuarta cultura. Y ahí es cuando tenemos una cultura independiente, para después activar las neuronas espejo y es cuando hablamos de la condición social de la cultura interdependiente. Conclusión de una cultura reptiliana, que es la cultura reactiva, la cultura automática, del automático, de la parte del tallo cerebral, pasamos a una cultura emocional, que es la cultura de la amígdala, donde necesitamos un supervisor que nos enseñe, que sea nuestro mentor, pero que nos supervise, para ver si lo hacemos bien. Esa cultura es dependiente de ese supervisor. Pero después pasamos a una cultura de corteza, donde ya es una cultura independiente, donde tomo la conciencia. Por eso ustedes ven arriba que están las 5C, la conciencia, el compromiso y confianza. Y el compromiso y confianza es cuando el liderado se entra en compromiso porque me ve que yo potencio y me tiene confianza. O sea, hablo con argumento, hablo con certeza, tengo confianza. Entonces estas 3C más la C de la memoria emocional, que son los conocimientos y las competencias, esas 5C son lo que hacen la cultura. Y esas 5C van de acuerdo al proceso del sistema con 4P, que son los principios, ¿sí? Los principios, las políticas, las prácticas, ¿sí? Las buenas prácticas, ¿cierto? Y todos los procesos. Entonces esas 4P con estas 5C las intercalamos y podemos hacer unas encuestas que es lo que nos va a dar el nivel de cultura. Entonces, esto es lo que tenemos como cuarta barrera, que es lo que nosotros proponemos a nivel de neurociencia, que todo eso está plasmado en nuestro 10 libros, que lo acabamos de presentar en México, en Chile, en República Dominicana, en forma presencial, y en España también lo presentamos en forma presencial, nos cogió la pandemia, y lo estamos presentando ya en más de 10 países en forma virtual, y por eso salimos a México al Congreso Mundial organizado por Brasil y México, y lo vamos a presentar también en México, posteriormente que estemos en Brasil, lo vamos a presentar, bueno, en portugués, trasladado al español, pero porque esto lo estamos presentando como la cuarta barrera, que es la madurez cultural. Esta parte es el diagrama de área y roles. O sea, el diagrama de área y roles, yo siempre he dicho, nosotros tenemos una mente, un cuerpo, que es la unidad menor, dentro del contexto de los roles, es la unidad mayor. Entonces, conclusión, los problemas están, superior derecho la pareja, superior izquierdo la familia, inferior izquierdo la parte social. Por eso la pandemia del COVID, el post-COVID se nos volvió una pandemia mental. ¿Por qué? Porque nos aislaron socialmente de la familia, de los amigos, la parte social, y el otro es el trabajo, que es el de la supervivencia. Entonces, cuando nosotros controlamos esto dentro de una, si le damos un valor, por lo menos a la pareja de 1 a 10 y a la familia de 1 a 10 y a lo social, a la salud, a los amigos de 1 a 10, nuestro hobby, y al trabajo, que obviamente el trabajo es fruto del estudio de esas competencias, todo debe estar equilibrado para que pueda funcionar en la solución de los problemas. Entonces, el laboral está en el superior izquierdo, esa es la parte laboral, y ahí entran los factores de riesgo psicolaborales, ¿cierto? El estrés, pero también nos estresa lo extralaboral, que es pareja, familia y lo social. Entonces, cuando nosotros esto lo equilibramos, podemos tener trabajadores alerta y motivados. Esto para que ustedes vean cómo generamos el cambio. El cambio se genera por 3 variables. Una variable que es el tiempo. Foster nos habla mucho de que el cerebro no gestiona tiempo, el cerebro gestiona las metas
gestionar son las metas. Entonces, pero ahí pasa un tiempo, entonces tenemos un pasado que son los conocimientos y un futuro que es lo que yo pienso ser, o sea, mi propósito. Entonces, cuando tenemos ese tiempo de pasado futuro, lo multiplicamos por la atención. La atención, recuerda que le dije que está en el prefrontal, ahí donde está el sistema atencional. Entonces, ¿qué gestionamos nosotros? Nosotros no gestionamos el tiempo, nosotros gestionamos la atención. Cuando la gente dice, es que yo, cuando me preguntan, ¿qué hago para que no me dé estrés? Le digo, gestiona la atención. ¿Y qué es la atención? Gestiona la meta. Y si tú gestionas la meta, vas cumpliendo el día a día con tu meta, en la semana con tu meta, el mes con tu meta, y llega el 31 de diciembre y cumpliste la meta. No te va a dar estrés. Entonces hay personas que van gestionando el tiempo, que voy a hacer yo en 4 horas, que voy a hacer 6, que voy a hacer 7. Lo que se gestiona la atención. Por eso el cambio, las 3 variables son el tiempo, lo que tienes del pasado, tu conocimiento, más el futuro, que es lo que vas a hacer, que es tu propósito, y lo multiplica por la atención por el control inhibitorio. ¿Qué es el control? Ya se lo dije, un proceso es una función ejecutiva superiores, porque el liderazgo, ¿qué es? Es la activación de esas funciones ejecutivas superiores, y el control inhibitorio es lo que estás haciendo malo, que tienes que hacerlo bien. Para terminar, cerebro-mente hay que creer. Yo creo en mí, o sea, parte del pensamiento es creer, la creencia. Recuerden que le dije, abajo del iceberg está el pensamiento y la emoción. Entonces hay que creer, pensamiento de creer. Yo puedo, pero también hay que tener una emoción. ¿Te acuerdas que lo dije abajo del iceberg? La emoción es parte de la dopamina, parte del deseo. Yo quiero es voluntad, pero si yo quiero y me gusta, ya hay más parte emocional, entra el proceso de la activación de la meta. Entonces yo querer y después practicar, que eso está en unas neuronas que son los ganglios basales, que es cuando tienes que practicar todos los días en el gimnasio para que se desarrolle el neurohábito y practicar, y después 21 más 21, 42 más 21, 63, y las neuronas se van activando todos los días de ir al gimnasio y se desarrolla el neurohábito. Entonces, en conclusión, los trabajadores tienen que creer, eso lo genera el líder, el neurolíder, tienen que querer, eso lo genera el neurolíder, generándole dopamina, y tienen que practicar a través de las buenas prácticas. Entonces, todo, cuando me preguntan, pero ¿cómo se transforma en esta cultura que está aquí? Entonces, ese proceso de transformación, yo les digo, es un proceso. Ahora acá vamos a hablar con Perú y con otras empresas de México y otras empresas en Colombia. Y la primera pregunta me dice, pero ¿en qué tiempo me va a transformar cultura en la neuroseguridad? Y mira, esto es un proceso que tenemos que ir poco a poco y es parte del esfuerzo. O sea, yo les doy las herramientas, ustedes tienen que hacer un esfuerzo, y parte del esfuerzo es una disciplina. Y así se va a ver el progreso en un periodo de 6 meses. Tenemos 2 mentalidades, una de crecimiento, que es el optimismo, y una mentalidad fija, que es el pesimismo o la frustración. Bueno, en este orden de ideas, esto es lo que le queríamos mostrar, ¿sí? Esto es lo que queríamos mostrar. Para que el neurolíder tenga sueño y se haga realidad, tiene que tener la meta, que este es el foco atencional del cambio, y esa meta obviamente se genera con un plan de acción. Hay otro, bueno, no me he detenido tanto en esta, no me detuve, pero hay una función ejecutiva, que una es la organización y la planificación. Eso está en el dorso lateral. Entonces, el cerebro, cuando establece una meta, que es parte de la atención, el cerebro hace un proceso organizacional que viene obviamente del deseo y la intención, que te lo manda la dopamina. Y el dorso lateral, hay una función ejecutiva de organización y planificación para establecer el plan de acción. Entonces el cerebro va haciendo esos planes de acciones y se va cumpliendo ese sueño a la realidad. Esta es la definición para terminar. Me gusta la Albert Einstein, uno de los científicos más inteligentes de este mundo, y ahí todas estas ideas las sacaba en ondas alfa. Él duraba 16, 18 horas en su laboratorio, se acostaba a las 2 de la mañana y a las 3 le salía la idea, porque el sueño, el cerebro no descansa, sino que el cerebro baja de beta a alfa. Cuando él bajaba a alfa, ahí salen las mejores ideas para prototipar, para sacar las ideas que son las ideas creativas, y después se convierten en ideas innovadoras cuando genera flujo de caja. Einstein decía que hay una fuerza motriz más poderosa que la fuerza del vapor, que la fuerza de la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Es el yo quiero. Y ese yo quiero, cuando le pongo el me gusta, entro en flow. Entonces, las personas, para que entren en flow, se necesita lo que yo sé hacer, lo que me gusta hacer y lo que necesita la humanidad. Y eso es lo que sea Einstein. Yo quería lo que le gustaba y generaba las grandes inventos de la teoría de la relatividad.
Bueno, esto es el modelo Brain Safety, que son 5 módulos de seguridad sana de gestión. Estos modelos van implementados de acuerdo al diagnóstico de cultura. No es lo mismo, yo que estuve en Perú, implementar Brain Safety allá a través de un agente de cambio que es liderazgo en Perú, que en Chile, que en Colombia, que en México, que en Alemania, que en Italia o que en España, ¿cierto? O que en Francia, o que en Londres. O sea, no, estos modelos se van adaptando de acuerdo a lo que tú vas viendo y de acuerdo a lo que tú vas estructurando en la entrevista. ¿Y qué hacemos? Generar un cambio cultural, pero de producir con seguridad, porque es que hay que producir, porque si no, las empresas se quiebran, ¿cierto? Tú no puedes meterle solamente seguridad, sino meterle cambio cultural de producir con seguridad y calidad. Solamente así tendremos neurolíderes que van a transformar conciencia que está en el prefrontal. Cuando preguntan dónde está la conciencia, en el accidente está en el prefrontal. Y vamos a transformar cultura. Estos son nuestros libros. Por favor, pueden escribir a este WhatsApp 320-568-9574 y ahí les pueden dar información de estos 7 libros. Cada libro es un problema. Yo no iba a escribir. Yo empecé a escribir porque los ingenieros me dijeron, pero ¿cómo funciona el cerebro? ¿Usted quiere que sigamos esta doctrina suya? Porque hasta ahora que estuvimos en Perú, que hemos estado en España, en República Dominicana, en Chile y en varios países en forma virtual, parece que somos los únicos que estamos trabajando como estructura, como investigaciones. Acabamos de tener una investigación con España que demostró todo lo que nosotros estamos, después de 1100 encuestas, por qué se estaban matando los conductores de España y por qué estaba pasando en plena pandemia. Es el único estudio que lo vamos a publicar en un journal y ese estudio de España nos dio más derrotero para presentar esto como la cuarta barrera y como las neurociencias cognitivas aportan al impacto del accidente y la cultura. Y cada día, en esta semana nos reunimos con 3 empresas en Perú, con otras en Colombia, con otras en México. Vamos a México a reunirnos con empresas y los ingenieros ya entendieron que esto es parte del futuro de la seguridad, como es también en ese libro de neuroaprendizaje. Tenemos un capítulo específico donde hablamos en ese capítulo de realidad virtual inmersa. Para mí, el metaverso es el futuro del aprendizaje de seguridad y salud. Y esto lo podemos ver en los diferentes eventos que hemos hecho con Positiva. Hemos presentado la realidad virtual inmersa y cómo la gente grita cuando sube en altura y no está expuesto al riesgo, sino con los óvulos, porque está viendo toda una realidad de trabajo en altura o de espacio confinado. Gracias, soy Efraín Butrón Palacio, investigador, escritor y consultor en riesgo. Esta es la última, creo que es la última conferencia de este año de varias que hemos hecho. Apasionado por esto, y esto es lo que traigo de Colombia para el mundo. Vuelvo y repito, ha sido galardonado en España, nos ha reconocido en Italia, en Venezuela, y ahora en Perú nos reconocieron esto con algunos premios, y pensamos que esto es un aporte más de la cuarta barrera. Este es mi canal de YouTube. Acabo de publicar un videíto reciente de un programa que se llama Seguridad Sentido de Vida, porque he visto la pandemia mental, cómo los niveles de ansiedad se han incrementado. Entonces, este es mi canal. Entren, por favor, los que tengan datos a YouTube, Efraín Butrón Palacio. Vean el último video y los últimos 12 videos que hemos puesto en los últimos 3 meses. Son videitos de 2 minutos, pero ahí decimos muchas cosas que no podemos decir aquí en estos 50, 55 minutos de acá, porque para estudiar el cerebro llevamos 35 años estudiando el cerebro aplicado a la seguridad y a las organizaciones. Bueno, esto es lo que quería presentar. Wilmer, vamos a ver la parte de preguntas, por favor. Claro que sí, doctor Butrón, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de este valioso espacio académico. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta: ¿la toma de decisiones y empatía son procesos neurocognitivos que aportan al liderazgo? Esto es A, falso, o B, verdadero. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, un 4% de respuesta. B, verdadero, un 96%. Doctor, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Doctor, por favor, prendes el audio, que no te estamos escuchando. Gracias.
Wilmer, sí, tuvimos una aceptación, la gente está conectada, está con dopamina y eso es lo que nosotros necesitamos acá, ¿cierto? Generar dopamina y subimos puntaje de 95 a 96%. Ok, segunda pregunta. Muchas gracias, doctor. Nuestra segunda pregunta nos dice: el modelo bidimensional de las emociones tiene dos variables y son arousal y valencia. ¿Esto es A falso o B verdadero? Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso, un 13% de respuesta. B verdadero, un 87%, doctor. Perdón. Excelente, excelente. Tuvimos gran aceptación de 61, pasamos a 87%. Significa que están conectados, que le hemos generado dopamina para que se guarde la información a corto plazo y la puedan guardar. Qué bien. Pasamos a la tercera pregunta. Muchas gracias, doctor. Exactamente, vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Nos dice nuestra tercera pregunta: la teoría de la mente es capacidad de inferir pensamientos, emociones y predecir la conducta de los demás. ¿Esto es A falso o B verdadero? 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A falso, un 14% de respuesta. B verdadero, un 86%. Doctor Butrón, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Hombre, me siento contento, me voy tranquilo este fin de semana. La verdad que pasamos del 72 al 86%, subimos 14 puntos. En la anterior pregunta del 61 al 87, subimos 26 puntos. Significa que los motivé y eso es lo que hace en este proceso de capacitación, motivarlos, sacar la dopamina para que se guarde la información. Me siento contento, les agradezco esta oportunidad, Wilmer, y les deseo un feliz fin de semana. Doctor Butrón, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en la acción educativa de tu comunidad, esta última de este año. Nos veremos próximamente en el 2023. Muchísimas gracias por habernos acompañado y un feliz día. Ok, gracias. Igualmente a nuestros asistentes, mil gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. En Navidad, todas las emociones confluyen al mismo tiempo. En algún lugar hay alguien que está levantando los ojos al cielo para descubrir una alegría en cada estrella. Uno más está dimensionando hasta dónde puede ser posible que su ilusión se haga realidad. Alguien más mira solo las buenas noticias. Una abuela en casa amasa su receta llena de amor para complacer a todos los que vendrán. Alguien corre en alguna estación para poder llegar a tiempo. En algunos trabajos, los compañeros se abrazan deseándose lo mejor
y esperando volverse a encontrar. Los niños cuentan las horas para abrir sus regalos. Un gato y un perro asustados preparan su escondite para huir de las bengalas y los estallidos pirotécnicos. Los árboles se miran con ojos de colores. El aire exhala un aroma de abrazos y sonrisas. Ocurren encuentros entre lágrimas y risas después de mucho tiempo. Una botella de vino lanza su sombrero para saludar a los asistentes. Un mar de buenos deseos se agolpa en las playas de todos los corazones. El afán y las ganas de llegar se enloquecen entre calles y caminos. El tiempo se escurre raudo entre el ir y venir de las personas. A la distancia, alguien más se hace notar a través de un sentido mensaje. Y aquellos que les es imposible dejar su trabajo, saben que a pesar de todo lo que sucede afuera, ellos deben estar allí porque de lo contrario muchas cosas no funcionarían. Por eso, la importancia de practicar con responsabilidad el autocuidado en el trabajo, sin importar el día o la época que estemos viviendo, se hace imprescindible. No importa la profesión, trabajo u oficio que desempeñemos, lo más importante por nosotros, nuestra familia y los demás, es hacerlo con la debida responsabilidad, teniendo en cuenta todas las normas de seguridad, protección y autocuidado. Que todo lo mejor ocurra para todos al mismo tiempo, para vivir una Navidad positiva.